Bueno, en nombre de la Casa de la Cultura Cecilia Costa de Los Teques, que humildemente coordino y bueno, está de más, siempre lo digo, y no está de más recordar que es un espacio que nos pertenece a todos nosotros para este tipo de actividades, para crear, para estar, para hacer, para aprender sobre todo, como es lo que vamos a ver hoy en el conversatorio de Los Teques y su historia. Mi nombre es Gabriel Salgado y hoy vamos con este conversatorio, como dije, Los Teques y su historia, pueblo y ciudad, con los moderadores que son César Hetler, Leonel Vargas, Alejandro Caputo y Carlos Castillo. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a ellos, que vamos a aprender bastante y vamos a preguntar a petición de los moderadores, mientras vaya avanzando nos vamos ubicando en los puestos que vemos vacíos para tomar una foto al final donde nos veamos todos los que vinimos a aprender, a recordar y a preguntar. Y nada, sin más que decir, entrego el micrófono acá a la compañera Carlota Batista. Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, estamos aquí en nuestra Casa de la Cultura Cecilia Costa y qué alegría verlos aquí. Como tequeños llevamos nuestra historia en la sangre, en cada calle que transitamos, en cada rincón de nuestra hermosa ciudad. Los Teques no es solo un lugar en el mapa, es el eco de generaciones, de logros, de personajes que forjaron nuestra identidad. Pero ¿qué pasa cuando ese eco se distorsiona? ¿Qué sucede cuando la historia que nos define o parte de ella no se cuenta con la veracidad que merece? Hoy estamos aquí precisamente para hablar de eso. La historia no es un cuento para entretener, es el fundamento sobre el que construimos nuestro presente y proyectamos nuestro futuro. Es el manual de instrucciones que nos permite entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. En la era de la información rápida y a veces no verificada, surgen relatos, incluso con muy buena intención, que pueden alejarte de lo dicho. Vemos cómo de repente aparecen versiones que no corresponden con la rigurosidad y el estudio de nuestras fuentes más confiables. Cuando la historia se narra sin rigor, no solo perdemos datos, perdemos la oportunidad de honrar a quienes nos precedieron, de aprender de sus aciertos y errores y de fortalecer nuestra identidad colectiva. Eso puede generar confusión y erosionar nuestra memoria. Por eso, este conversatorio no es solo una charla, es un llamado a la conciencia, un espacio para la reflexión crítica y un paso adelante en la construcción de un frente común por la verdad histórica de los Teques. Como reza nuestro lema, queremos que no nos confundamos más. Para guiarnos en este viaje por la verdad, contamos hoy con la presencia de destacadas figuras, verdaderos guardianes de nuestra historia, cuya trayectoria y conocimiento son garantía de rigor y claridad. Tenemos el honor de presentarles al doctor César Hetler. Nació en Los Teques en 1953. Realizó estudios superiores en la Universidad de los Andes y en la Universidad Central de Venezuela. Es licenciado en Letras, especialista en docencia universitaria, magíster en Cultura Popular Venezolana y doctor en Humanidades. Ensayista, narrador, cronista, investigador de la cultura popular y de la simbología astrológica. Premio bianual a la labor investigativa de la UPEL. Premio CONAVA, profesor meritorio de las universidades. Premio ONTID,
Premio Historia de Barrio Adentro en Literatura, Patrimonio Cultural Nacional. Fue distinguido por unanimidad con la Orden Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. Ha publicado los libros Obras dispersas de Hernando Trat, Los joroperos del centro, El coplero de Guareguare, Rito de palabras, Tren sin retorno, Calle de piedras, Alma de madera y La ruta de los laberintos. Con ustedes el doctor César Heller. Los Teques nos llegan como una ciudad de añoranza que atraviesa un destino de adversidades. La metáfora que le sirvió de emblema, la Suiza o los Alpes de Venezuela, parece hoy una ironía. Aquella referencia aludía en su simbolismo a la suave melancolía del crepúsculo, a la estación lluviosa con sus ojos muertas, a las mansiones solitarias cercadas de jardines y enredaderas, a hombres y mujeres cubiertos con abrigos de paño, a pequeños bosques haciendo de plazas y parques y a camino de vueltas y montañas para entrar y salir de sus dominios. Nadie discutía su belleza ni sobre la urgencia de ensanchar las calles, porque la rutina estaba hecha a la medida de una población con paso lento. Ya en el pueblo bastaban con sus dos iglesias y sus dos plazas. En su despliegue cotidiano, las bodegas de esquina cubrían las menudencias de la misma forma que las escuelas y los dispensarios eran suficientes para crecer. Los parroquianos hacían su itinerario recreativo desde el café al cine o al teatro y de ahí al parque, al restaurante o a los bares por sus caminarías estrechas que obligaban al saludo conversado. Su clima lo era todo. Nos daba las tardes neblinosas y las mañanas alargadas por un sol escondido entre nubes metálicas. Propios y extraños quedaban envueltos en su misterio, en el misterio de sus casas ancestrales, y en el vértigo de su vegetación desnuda, y en una lejana serranía que se confundía con el cielo lloroso de los atardeceres. Nada extraordinario, es verdad. Un pueblo de montaña como lo hay de sobra en las tierras andinas, pero que hoy, en medio de este escombro sin vocación para la belleza, conmueve y nos invita a recordar aquellas estampas. No voy a insistir en su destrucción con ánimo retaliativo, de nada serviría además. Ya el pasado es una estela de vocaciones y quizás yo también. Pienso más bien en repensar la ciudad, en construir una teoría de su decadencia y sus posibilidades constructivas. Pero debemos acercarnos a sus síntomas para legitimar su comprensión. Uno sale diariamente a la calle buscando el lugar. ¿Cuál lugar? El que llevamos adentro como una gramática, como un arquetipo, como un modelo ejemplar, aunque no lo hagamos consciente. Todo hombre civilizado lleva en sí mismo las categorías de lo que es una ciudad, una imagen ideal de las calles, de las plazas, del mercado o del templo. En el inconsciente colectivo, la ciudad es el centro del universo. A partir de ella se estructura individualmente la referencia del espacio, de la distancia, de la cantidad, la vestimenta o el colorido de la vegetación. Jane Hillman nos habla del paciente citadino, el sujeto que padece en la ciudad por no contar con herramientas emocionales que le permitan enfrentar el coeficiente de malestar que generan las grandes urbes. Malestares como la soledad, las alteraciones del ánimo, la competitividad, la somatización de las emociones, y habla también del paciente por la ciudad, que no sobrevive sin los centros comerciales, las autopistas, y le aterra el silencio, la inmovilidad o la repetición de los días sin novedad. Ese se refugia en la violencia, el ruido y la velocidad como forma de escondite. Son formas antagónicas de la misma neurosis, expresada como un trastorno de la afectividad
que le resta creatividad a la existencia del sujeto, sometiéndolo a un reciclaje permanente de lo mismo. En los teques, las relaciones entre el poder económico y político desplazaron los criterios estéticos cuando decidieron llenar sus hostijuelas, y con ello se fue perdiendo la identidad lugareña, expresada en la pérdida de los códigos tradicionales, la sensación de pertenencia, su toponimia, su idiolecto, la celebración de sus fiestas, el clima, los sitios de encuentro, el ritmo de labor y descanso, el derribe de edificaciones emblemáticas, la pérdida de los parques, cafés, bares y bodegas, y la aparición de plazas a las que nadie asiste, de mercados ocasionales sin puertas ni ventanas, o de ciberespacios donde nadie se habla. Atrapado en una topografía de difícil ampliación, se consideró la necesidad de sacar fuera de la ciudad las oficinas de atención pública, los centros de educación superior, los clubes, parques, lugares de recreación y hasta las urbanizaciones, industrias y comercios. Pero en su desplazamiento ocuparon inevitablemente las defensas climáticas, como los parcelamientos agrícolas, las zonas verdes, las fuentes de agua, y aún no satisfechos, abarrotaron de vehículos las calles y de edificaciones de mal gusto, sin ninguna gracia. Ante esta penosa deformación histórica y geográfica y humana, se requiere de manera conjunta la reconstrucción y el mantenimiento de algunos espacios que sobreviven discretos, pero también de forma rigurosa la aplicación de leyes y ordenanzas que sancionen con multas o trabajos comunitarios a los que atenten contra estos valores urbanos, públicos y privados. Ya está dicho, pueblo significa canto, significa danza y significa sazón. Y su lugar está en la alegoría de los mercados, en la celebración de sus fiestas, en sus creencias cosmogónicas, en el colorido de sus vestimentas, en la pasión de sus romances y también en la furia de la guerra. Un pueblo adormecido por el consumo o por creencias mesiánicas no se pertenece, y su destino es la rebelión o la consumación. Conozco esta población en todas las horas del día y de la noche. Soy testigo de su transformación, de cómo se muestra o se esconde dependiendo de la luz o de la sombra, de la serenidad o de la agitación que se mezcla con los vapores del día o el saumerio de la noche. Es una forma de conocer nuestro alrededor de manera confidencial, menos numérica y más próxima a la imaginación. Pero también se revela la misma ciudad a través de los recuerdos de infancia o juventud. Sin saber cómo, puedo hablar sin detenerme del olor a resina y hollín que desprendían los trenes, de las canales por donde chorreaba el agua de lluvia que limpiaba las calles, de las chicharras que gritaban desesperadas hasta reventarse, de los sapos de invierno que contaban las horas como un minutero, o de aquella sensación remota y cercana a la vez que a los 20 años nos hace creer que lo sabemos todo. Las ciudades tienen vida propia. Ser habitante de un pueblo va mucho más allá de ocupar un espacio y recorrer sus calles. Es un participio activo que nos compromete hasta donde no sospechamos ni queremos imaginar. Muchos descuidan que las ciudades tienen vida propia, que en la respiración de sus espacios naturales se geste el ardor que la mantiene viva y que nunca escapamos de sus dominios mientras sustentemos el pacto de convivencia que nos convierte en sus habitantes. Conformamos nuestro carácter de acuerdo al paisaje, a los mitos, a los ancestros, a la forma de alimentación, a los riesgos naturales o a los recursos y las negaciones del entorno que nos sostiene y que nosotros sostenemos con nuestro esfuerzo también. La pertenencia auténtica se convierte en un eje, en el único espacio donde todos los demás espacios convergen, en el vientre simbólico del que venimos todos y al que todos retornaremos al final. Una primera tentativa para explicar la condición actual de los teques sería la falta de identificación de sus habitantes con la ciudad. La identificación es un asunto importante en la comprensión de la identidad y el arraigo. Es un término prestado del psicoanálisis
que indica la apropiación anímica de ciertas cualidades de un objeto o persona. La identificación es siempre un fenómeno de la conciencia, pero se hace concreta y se experimenta como si fuera un hecho exterior. Cuando ocurre, el sujeto convierte las cualidades del objeto en algo vivo y propio que le otorga orgullo y satisfacción. Es decir, construye una identidad que le hace decir, soy esto o aquello, soy ropero, soy existencialista, soy pequeño o cualquier adjetivo con el que se sienta identificado. Una persona identificada con su ciudad no se imagina a sí misma viviendo fuera de su entorno y aunque esté ausente añora siempre sus calles, sus lugares y su gente, aprecia su gentilicio y lo defiende hasta el final. Se duele por los quebrantos que padece aunque no lo afecten directamente, porque la ciudad para él es el lugar de refugio, de pertenencia, la referencia obligada en la construcción de su memoria prospectiva, pero que puede convertirse en un tremedal, en el abismo insaciable o la esperanza marchitada cuando se pierde el hechizo y el sujeto ya no reconoce su sueño en el espacio amado. Es un matrimonio en decadencia. Otro síntoma fundamental en la comprensión actual de esta ciudad se refiere a la falta de continuidad en los planes de su desarrollo. Cada gobierno entrante supone que todo lo anterior está mal hecho y en consecuencia pierde la mitad de su gestión en desmontar lo que estaba construido para terminar haciendo lo que el gobierno siguiente desmontará apenas llegue. La esencia de un pueblo está en su historia, su tradición, en sus estructuras, sus monumentos, en las edificaciones emblemáticas que absorben la afectividad de sus habitantes. Es decir, todo lo que conforma sus reliquias patrimoniales de orden material e inmaterial, y su naturaleza es la continuidad, la temporalidad que la hace ver eterna. Una forma grave de suprimir la identidad y la sensación de eternidad de una ciudad está en cambiar el nombre popular y los epónimos de las esquinas y lugares reconocidos por la tradición. Muchos organismos oficiales creen estar haciendo algo histórico cuando sustituyen indiscriminadamente el epónimo de alguna calle o institución, sin advertir que al borrar el nombre originario de aquel lugar están sacrificando una memoria viva, sentida, presente en el ser colectivo. También ocurre con las edificaciones patrimoniales. Todo el mundo está de acuerdo con la urgencia de preservar, por lo menos la fachada de las casas donde viven o vivieron personajes de relevo histórico, científico o cultural, o donde funcionó alguna institución de gran utilidad para la ciudad. Los lugares de encuentro. Igualmente sucede con los elementos más emblemáticos de la ciudad y los pueblos, como los mercados, las bodegas y las plazas. Los mercados populares tienen un aire de intimidad, un tono de añoranza que cautiva a la mayoría. En el inconsciente colectivo sobrevive la imagen tribal de la repartición del alimento en algún lugar sagrado y que se activa al contactar el bullicio, la sobreabundancia y el olor a fruta madura que se recrea en su espacio. Hay algo exótico y voluptuoso en la forma, colores y sabores y aromas del producto terrenal que embriaga al consumidor. En otros tiempos, los mercados desarrollaban su actividad en las plazas. El ágora, como la llamaban los griegos, era el lugar de encuentro de comerciantes, magos, encantadores de serpientes, botánicos o del quehacer cultural y político, donde se proclamaban los edictos y se oían las arengas religiosas, pero también donde se daban las ejecuciones de azotes y muertes. Las bodegas, por su parte, obedecen al mismo principio. Los bodegueros tienen su estirpe de grandes hombres, como Simón Rodríguez, Bove, Zamora, Juan Vicente Gómez, Salvador Rodríguez o mi papá, cuyas bodegas servían en algunos casos de escuela, cabotaje de contrabando, tabernas, garitos, bodegas, boticas, hosterías, conchas políticas y hasta centros de masonería. Estamos sitiados. El habitante de las poblaciones populosas de Venezuela ha ido perdiendo espacio. Ya no cuenta con las plazas ni los parques más allá del crepúsculo. Es verdad que no tenemos la tradición de otros países que hacen vida en los bulevares
y que, exceptuando algunas ciudades en Venezuela, la gente se reúne para hablar de negocios o de deporte, más que de arte o literatura. Pero aún así, los cafés son patrimonio moderno y su conservación un asunto obligado. Se trata de utilizar los lugares y recursos que acentúan las identidades que tenemos como parroquianos. Toda ciudad tradicional tiene espacios emblemáticos en los que se concentran sus pobladores y visitantes para disfrutar los ratos de esparcimiento y recreación. Las concentraciones urbanas por lo regular establecen sus regazos en las cuadras tradicionales que convenimos en llamar bulevares, en algunos bares y cafetines o en las plazas y parques donde crecen los árboles y muchos se acompañan en su vejez. Pero cuando lo despojan de estos asideros, se siembra en el alma un silencio parecido a la distancia, un vacío de significado y una desesperanza final que anticipa la muerte por tristeza. Basta con ver el rostro de los viejos que deambulan solitarios para comprender el peso de no tener a dónde ir. Estamos frente a un desafío determinante para concederle a nuestro pueblo un ambiente humanizado, sin la anarquía ni la contaminación que estropea las ciudades modernas, y procurar un reencuentro afectivo con una tradición perdida, con el disfrute de un entorno natural que todo ciudadano de cualquier parte del mundo desea y merece, y que en nuestro caso fue atacado, perseguido, saqueado y descuartizado por un sector que encuentra su lenguaje en la codicia, por la raza de los mercaderes y políticos inescrupulosos, y por la desidia de los que perdieron el don de disfrutar la belleza en las cosas más sencillas, como quería nuestro gran Aquiles Nazoa cuando le cantaba las plazas viejas y al Cartucho. Muchas gracias.